Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso en Enlace USACH. Estamos en nuestro enfoque Enlace Económico el día de hoy. Y ya lo decíamos, queremos seguir también dando contexto a lo que fue este anuncio de presupuesto 2025 del presidente Gabriel Boric en la noche de ayer y hacer los apuntes también desde una perspectiva estrictamente económica. Para ello ya estamos conectados con el economista de nuestra universidad, quien también ha sido parte integrante del comité consultivo del PIB no minero. De hecho, estuvimos conversando sobre ello hace algunas semanas atrás. Rodrigo Caputo, a quien ya tenemos conectado con nosotros para poder entrar en estas temáticas. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, profesor, varias cosas para poder ir entrando entonces a lo que ha sido este anuncio hecho por el presidente anoche en torno a esta ley de presupuesto del próximo año, expansión de 2,7% comparado con el aumento del erario de este año, del año 2024, lo que implica un alza mayor al crecimiento del 2,2% del PIB tendencial no minero que calculó el comité de expertos, que fue convocado efectivamente por el Ejecutivo. Entre los expertos, en todo caso, es importante ver cómo se está mirando esta cifra y particularmente las proyecciones que se hacen. Profesor, le dejo ahí la palabra para entrar en forma general en torno a lo que se dio a conocer por el presidente el día de ayer. Sí, gracias. El presupuesto el proyecto de presupuesto que se presentó ayer tiene varias características que no son totalmente evidentes a partir de lo que anunció el presidente. Ujú, Lo primero es que este presupuesto implica una disminución en el crecimiento del gasto respecto de este año. Entonces, eso ujú. es lo primero. Eh, Se acerca al crecimiento del PIB proyectado para el próximo año. Eso es lo segundo. Entonces, este presupuesto es más bien, está en línea con la consolidación de las finanzas públicas. Entonces, el fisco se ha comprometido, de hecho hay una ley de responsabilidad fiscal Ujú. que obliga al fisco a cumplir un superávit estructural. Quiere decir un nivel de ahorro de largo plazo para cada año en ejercicio. Y ese déficit estructural se va a ir disminuyendo desde un 2% este año hacia un 1,1 el próximo y hacia 0,5 de déficit en los años siguientes. Entonces, el presupuesto es digamos, si hay un adjetivo, es un presupuesto responsable o coherente con las cifras de ingreso. Ujú. Uh-huh. Oiga, profesor, en torno también a lo que fue el trabajo que realizaron como comité consultivo del PIB no minero, importante saber la concordancia, cuánto también tuvo mucho en la línea de ese trabajo a lo presentado por el presidente el día de ayer. Sí, el insumo que proveímos, que generamos Sí. para el ministro de Hacienda, digamos, permite efectivamente hacer un presupuesto, que es este, para el próximo año, coherente con la cifra de crecimiento proyectado que surge del análisis de los miembros Ujú, de este comité. ujú. Entonces, ese es un insumo importante. En el discurso dice que lo que se piensa para el próximo año un crecimiento de 2,5, es levemente por debajo del crecimiento del gasto proyectado para el próximo año, que es 2,7. Pero el punto es importante, lo que mencionas tú, Ujú. se está haciendo, digamos, el presupuesto que se presenta hoy día, coherente con las cifras de crecimiento proyectado por el comité de expertos. Ujú. Leyendo también algunas visiones que se han planteado, por lo menos en medios de prensa, estaba revisando también algunos apuntes que se hacen desde el Mercurio, por ejemplo, donde Uh-huh. que, se señala que a propósito del anuncio del día de ayer, esta alza de 2,7%, se da cuenta también respecto a números que podrían estar detrás. Hay especialistas consultados por el Mercurio que estiman que el verdadero aumento del gasto público está en torno al 4% por su efecto macro, al comparado con el gasto ejecutado y estimado. Además, para 2024, cito lo que dice Matías Acevedo, director de presupuestos, lo relevante es cuánto crece el presupuesto contra el gasto compatible con meta el 2024. Ese es el compromiso de responsabilidad fiscal, es parte de lo señalado por este especialista, particularmente de lo que aparece en el Mercurio el día de hoy. La sobreestimación de ingresos llevó en el 2024 al Ejecutivo a ajustar el gasto este año, asumiendo que el resto del ajuste será por vía de ingresos. El gasto está creciendo un 3,8. Si se realiza el ajuste adicional vía gasto, este en 2025 estaría creciendo un 5,2%. ¿Cómo ve también esas visiones que se plantean respecto a lo que efectivamente podría implicar este aumento en lo que es el gasto? Sí, mira, desconozco las cifras y los Ujú, supuestos de Acevedo. Acevedo me parece que fue el director de presupuesto de la administración previa, ujú. entonces tendría que tener más antecedentes, Sí. digamos, para poder eh,
tener una opinión respecto de si lo que él dice es factual o no. Ujú, Lo que sí es verdad es que el fisco, además, el viernes se anotó una tremenda victoria, digamos, ujú, porque parte del aumento de gastos, supongo que es a lo que hace referencia sí, Acevedo, tiene que ver con el destrabamiento, digamos, de 1.200 millones adicionales de gasto que va a haber para el próximo año. Ese gasto tiene como contraparte una mayor recaudación por un monto similar el próximo año y por un monto agregado de 4.500 millones para los próximos años, que tiene que ver con la ley de antielusión que finalmente se aprobó, se aprobó este ítem ujú, de gasto adicional el viernes. Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda, y el ministro Marcel, este viernes se presentaron ante el Congreso y esto se aprobó. Entonces puede ser que la cifra de gasto que él menciona sea un poco más alta, no tengo los antecedentes. Lo que sí es que en términos de ingresos también hay una contraparte mayor de ingresos. No sé si eso lo está considerando o no, digamos, pero ujú, debería considerarlo en cualquier caso. ujú. Con todo me parece un presupuesto bastante, eh, digamos, acorde con las propias metas que el fisco tiene. Ujú. Oiga, profesor, también mirando un poco en perspectiva, mirando a futuro, sabemos que este es en rigor el último presupuesto que va a estar desarrollando y que va a poder llevar adelante el Ejecutivo en forma completa. Mirando en aquellos, ¿cómo también se vislumbran las perspectivas a futuro con este tipo de presupuesto un poquito más expansivo, aumentando obviamente respecto al año anterior? No comparable tal vez con años anteriores porque obviamente estamos en una coyuntura completamente distinta de hace 5 o 6 años atrás. Pero ¿cómo también nos proyectamos en el tiempo a propósito de estas cifras? Sí, obviamente los años pasados, producto de la pandemia y otros eventos, digamos, el gasto creció más de lo que crecía el PIB. Ujú, La deuda tendió a ser un poco más alta. Y si bien la deuda no ha llegado al límite de 45% del PIB, la deuda fiscal sí creció bastante. Y para el futuro, que es lo que tú mencionas, yo esperaría, digamos, dado el crecimiento de la economía, que no va a ser muy dinámico de aquí hacia adelante, 2% supongo, más o menos, ujú. eh, y junto con eso, con el compromiso fiscal de ajustar el déficit estructural y de no aumentar la deuda, entonces no hay muchos espacios para que observemos aumentos adicionales de gasto en los años siguientes. Entonces mi conjetura sería que los próximos años, en la medida que el PIB siga creciendo al ritmo que está creciendo ahora, no debería haber crecimiento más allá del 3% en el gasto fiscal agregado. Ujú. Entonces En cuanto, no, sí, en cuanto a los sí, enfoques, no percibo que ujú. la administración corriente y la futura no tenga mucho más espacio de aumentar el gasto. Sí, en cuanto a los enfoques, sabemos que eso va mucho más allá de lo estrictamente económico, pero ha habido ahí un enfoque marcado en temas de seguridad, en educación, en salud, también en vivienda. Se hace también un guiño a cultura. Obviamente, ya lo decíamos, va más allá de los números, pero ¿cómo también lo estima en cuanto a lo práctico? Bueno, las palabras del presidente ayer fueron más o menos explícitas Mm, respecto de la expansión del gasto en seguridad. Va a crecer un ujú, 15% en estos años, hasta el 2026, si no mal recuerdo. Entonces, lo que sucede, o al menos mi visión, es que dentro de un presupuesto que es más bien no totalmente expansivo, ujú. donde no hay muchos espacios de expansión, se han generado reajustes al interior del mismo. Entonces, probablemente se están reasignando recursos hacia áreas que se perciben como más prioritarias, la seguridad. Entonces, es un aumento del 15% en seguridad, entendido como, bueno, policías, PDI, fronteras, cárceles, etcétera, que es una cifra importante en términos de crecimiento. Eso tiene como contraparte menores recursos probablemente en otras áreas, Ujú. pero sí, lo que me parece bastante claro del discurso de ayer es que hay reasignación hacia áreas que son percibidas como más prioritarias. Sí. Oiga, profesor, quiero entrar también un poco en lo que suele pasar en estos casos en las comparaciones. Yo le hacía mención Sí, en sí. las situaciones que se han dado en la coyuntura de los últimos 4 años y de repente cuando uno mira gráficos de crecimiento del gasto público en los últimos años a partir de la vuelta a la democracia, obviamente estos números se ven bastante bajos, pero es bien importante el ser justos en torno a las
a los asuntos que se han estado viviendo al alero de la economía, una pandemia que se vivió en el país y en el mundo, que de repente no se suelen ver en contexto. Uno ve los números y efectivamente se ven bastante más bajos en comparación con otros periodos presidenciales. Yo creo que es interesante y bastante ilustrativo y pedagógico dar cuenta de que esto responde a una situación a nivel país y mundial concreta, ¿no? Sí, eso es verdad. La década dorada, digamos, de Chile, desde el 90 al 97, que coincide con la recuperación de la democracia, Ujú. es una época en donde el PIB estaba creciendo un 7%. Entonces, efectivamente, el gasto fiscal podía tener espacio de crecimiento en torno a esas cifras sin comprometer los equilibrios fiscales. Sí. Entonces, el fisco, de hecho, ahorró recursos durante ese momento. Eh, en paralelo, y después el 2004, con el aumento del precio de los commodities, el fisco acumuló una gran cantidad de recursos de ahorro fiscal y de activos fiscales que, digamos, se convirtieron como un chanchito de la economía, por así Ujú. decirlo, que se utilizó el 2009. Entonces, el contexto es bastante distinto ahora. Tenemos crecimiento menor. Parte de los recursos ahorrados se utilizaron. Quizá la gente no lo percibe, Mm. pero fuimos de los pocos países que pudimos aumentar el gasto en pandemia. Ecuador, países vecinos, digamos, tuvieron un tremendo dilema porque no tenían acceso a crédito y Sí. no tenían ahorros fiscales. Entonces nosotros sí teníamos ambos, digamos. La deuda ha ido aumentando bastante, pero todavía no está lejos del 45%, que es Mm. el límite. Y hacia adelante yo creo que tienes razón tú. O sea, la economía, una economía que es 3 veces el tamaño de la economía de a principios de los 90, el PIB per Ujú. cápita es mucho mayor. Si bien el crecimiento es bastante más bajo. Ujú. Por ejemplo, ¿qué pasa? Uno mira ahí en perspectiva lo que fue el gasto público el año 2021 con el presidente Sebastián Piñera en la moneda, que muestra un 33,4% en comparación con lo que fueron los años posteriores. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque eso es bueno también explicarlo. Uno ve el gráfico, pero no ve el trasfondo. Sí, sí, ahí, y quizá le habría pasado a cualquier Mm. administración. Mm. Estábamos todavía en pandemia, digamos, Mm. la pandemia empezó en abril o marzo del 2020, pero el 2021 todavía estábamos en una situación, digamos, sanitaria bastante extrema y económica, sin duda, una situación de las peores crisis de los años recientes. Entonces, el aumento de gasto Ujú. se financió vendiendo activos del fisco y quizá tomando un poco más de deuda. Ujú. Entonces, es algo que probablemente, como te mencionaba, Chile pudo hacer, dado Sí. el ahorro que tenía y dado el acceso al mercado de capitales, y probablemente cualquier administración lo tendría que haber hecho. Yo Sí. no tendería a pensar que fue un acto, comillas, de irresponsabilidad fiscal, fue un acto de una respuesta a una coyuntura bien específica. Ujú. Sí, porque de repente esas lecturas que se pueden hacer a un gráfico o a un número pueden ser un poco mañosas, profesor. Por eso me da la Sí, impresión de que sí, sí, es bien pertinente poder hacer esos apuntes, ¿no? sí, sí, claro, coincido contigo, sí, sí. Mm. Hay que dar el contexto de la situación, digamos. En cuanto a lo que le podemos decir al ciudadano de a pie, profesor, respecto a las tranquilidades que se puedan generar en el día a día, en el cotidiano a propósito de este presupuesto, ¿cómo podemos también hacer esa bajada? Que yo creo que también es interesante el poder señalarla. Sí, yo creo que el presupuesto efectivamente aborda algunos de los temas que están en la discusión cotidiana, la violencia, la inseguridad, y este presupuesto se hace cargo en parte de lo que el gobierno puede hacer, que es aumentar de forma eficiente el gasto en estas áreas. Entonces eso se está haciendo. Entonces yo diría tranquilidad respecto de que, bueno, efectivamente se están priorizando aquellas áreas que se perciben como más prioritarias para la sociedad. Hay cosas que están ausentes, yo diría Ujú. por suerte, de esta discusión, que es el CAE y algunas otras, algunos otros temas que probablemente no están, quizás a ciertos grupos le interesa un poco más, son temas relevantes, pero no diría que son urgentes. Ujú. Entonces, desde el punto de vista del foco de este presupuesto, me parece que está atacando la cosa que Mm. es percibida como urgente por la sociedad. Sí. Estamos conversando con el académico de nuestra universidad, que también formó parte del Comité Consultivo del PIB no minero, ya lo decíamos, entregó insumos para lo que es este presupuesto 2025, el profesor Rodrigo Caputo. Oiga, profesor, quiero aprovechar esta oportunidad de conversar con usted para hablar un poquito de una cifra que se conoció recién. Le doy todos los antecedentes. Tasa de desocupación nacional, 8,9% en el trimestre junio
agosto de 2024. Es información que se dio en la mañana por parte del INE. En 12 meses se registró un descenso de 0,1%, explicado por el alza de la fuerza de trabajo menor a la presentada por las personas ocupadas. Una cifra que, dicho sea de paso, está dentro de lo esperado por el mercado, pero interesante saber también cómo lo observa usted, profesor. Sí, esta cifra efectivamente no es buena. Quizás no es una sorpresa. Un elemento que parece algo más persistente es que parte del aumento del empleo o de la composición del empleo se está yendo al empleo informal. Esto es algo, una tendencia que se ha ido consolidando, lamentablemente, y da muestra de una debilidad no solo en términos de generar empleos, sino también de generar empleos de calidad. Este es efectivamente un desafío que tiene que ver con el ciclo económico, pero quizá con algo un poco más profundo, que tiene que ver con la institucionalidad en el mercado laboral, que, digamos, es un tema que hay que abordar con cuidado, diría yo. Bueno, profesor, importante entonces esa bajada, esa explicación que nos entregó de varios de los números que se dieron a conocer el día de ayer por el presidente. Además, una visión privilegiada de parte suya al haber formado parte también de este comité consultivo de PIB Minero y además ese apunte final que nos hizo respecto al tema de la tasa de desocupación que se conoció esta mañana. Un abrazo, profesor. Muchas gracias por el tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.